Hay una guerra que todos están mirando y hay un país que no está mirando la guerra. La está estudiando mientras Estados Unidos bombardea instalaciones nucleares en Irán. Mientras el estrecho de Hormuz se cierra y el precio del petróleo supera los $113 por barril. Mientras Europa busca su rol y los países del Golfo absorben misiles y drones, Pekín observa, toma notas y acumula. China no disparó un solo misil en esta guerra, no envió una sola tropa, no firmó ninguna alianza militar pública y sin embargo, cuando esta guerra termine, China podría salir con más poder del que tenía cuando comenzó. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo una potencia que depende del petróleo del Golfo, que tiene miles de millones invertidos en Irán, que ve cómo el bloqueo del estrecho de Hormuz golpea su economía, cómo esa potencia puede salir fortalecida de un conflicto en el que no participó directamente? Esa es la pregunta que el equipo de DW en español se hizo y convocaron a 3 expertos para responderla. Una doctora en ciencia política especialista en China, un analista financiero y un investigador senior del Atlantic Council, especialista en las relaciones entre China y América Latina. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una conversación de alto nivel sobre cómo opera China en el tablero global, sin retórica, sin titulares, con datos, con estructura, con la lógica de una potencia que lleva décadas jugando un juego que Occidente todavía no termina de entender. El análisis indica que lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz no es solo una guerra entre Estados Unidos e Irán. Es un momento de reconfiguración del orden global. Y China lo sabe. Esto es Detective Ángel. La guerra entre Estados Unidos e Irán deja por ahora más perdedores que ganadores. Para China, sin embargo, el conflicto revela un patrón cada vez más claro, el de una potencia que amplía su influencia sin exponerse directamente. Aunque Pekín no es inmune al bloqueo del estrecho de Hormuz, su menor dependencia energética le otorga un margen de maniobra superior al de muchas economías occidentales. Al mismo tiempo, China observa y extrae lecciones de la estrategia militar estadounidense, mientras refuerza un papel diplomático de bajo perfil, actuando como socio y mediador en segundo plano, con Pakistán como precedente. Sin liderar ni confrontar abiertamente, Pekín acumula poder, información y capital político. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿guerra en Oriente Medio? ¿Es China una potencia en silencio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento de inmediato. Ana Solís de Stange, doctora en ciencia política, experta en China, docente e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania, Helmut Schmidt, en Hamburgo. Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, analista financiero de DW en la Bolsa de Frankfurt. Y Parsifal de Sola, analista de política exterior china, experto en relaciones entre China y América Latina, es investigador senior no residente del Atlantic Council y fundador de la Fundación Andrés Bello, un centro de estudios sobre China y la región en Colombia. Fue asesor en política china para el gobierno interino de Venezuela en 2019. Nos acompaña vía Zoom. Bueno, gracias a todos por estar acá con nosotros nuevamente con este tema tan complicado que tenemos. Gracias, Parsifal. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensifica cada vez más y las consecuencias son globales, pero mientras Estados Unidos presiona a Irán para un alto el fuego a través de amenazas y demás ataques masivos, China se muestra más bien un poco cautelosa y pareciera que da marcha atrás en algunas cosas. El presidente Xi Jinping advirtió en una reunión con Pedro Sánchez que el orden internacional se está desmoronando en el caos y alerta de un retorno a la ley de la selva. Ana Solís de Stange, ¿es prudencia o estrategia geopolítica?
Es una estrategia pragmática por parte de China. Ellos han mostrado a través de los años esta accionar o esta estrategia. Siempre han dicho desde Deng Xiaoping, no mostres tu fuerza hasta que realmente puedas golpear realmente. Y ahora nosotros hablamos de una paciencia estratégica por parte de China, ve que otros actores se desgastan, mientras que ellos se van acomodando, se van mostrando mucho más actor responsable global, y esperan a que estos otros actores se desgasten, específicamente Estados Unidos. Eso es algo así como lo que hay una frase que rueda por allí que dice, espera que tu enemigo se equivoque, ¿no? Para actuar. Exactamente, si lo ves que se está equivocando, ¿para qué lo vas a corregir? Claro. Puedes esperar un poco y tratando de sacar lo mejor que pueden, que es lo que está haciendo China. Claro. Ezequiel, China tiene miles de millones invertidos en la región y depende parcialmente del Golfo en materia petrolera. ¿Puede permitirse Pekín ser realmente un actor neutral o ese silencio tiene un costo económico? Bueno, no solo depende parcialmente, yo diría que depende mucho la mitad del petróleo. China es el mayor consumidor de petróleo del mundo. De los 100 millones que consume el mundo, 16 los consume China cada día y el 50% vienen del Golfo. Yo creo que con este paso extra que dio Trump por así llamarlo, el contrabloqueo, ahora le está haciendo ya un daño mayor a China porque ya no parten barcos o se ha reducido al mínimo la cantidad de barcos, sobre todo petroleros, que parten hacia China. A mi entender, este conflicto le está ocasionando un daño económico tremendo a China, tan grande o mayor que a Estados Unidos. Lo que pasa es que mucha información tampoco conocemos porque obviamente no es una democracia. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene China? ¿Y por qué creo yo que está esperando? Donald Trump tiene elecciones en noviembre. Donald Trump no puede llegar a noviembre con esta guerra en marcha. Y obviamente Xi Jinping no tiene ese problema. Entonces sabe que serán unos meses, unas semanas, a lo sumo que puede Estados Unidos darse el lujo de que este conflicto se produzca y después lo va a tener que terminar. Para mí está esperando, y tampoco estoy seguro de que esté tan quieto. Una cosa es que no sepamos, pero seguramente está hablando con Irán. Pero vienen también elecciones dentro del Partido Comunista Chino, que son claves también, y además la situación en China no es tan fácil como parece, ¿no? No, la economía está sufriendo dentro de los parámetros, o sea, está creciendo al 5%, ya querríamos todas las economías del mundo crecer al 5%, pero tienen un consumo... Pero desempleo juvenil, por ejemplo. Grave. Sí, el consumo está deprimido. El gobierno está intentando impulsar el consumo y no lo logra. Y obviamente que todo este conflicto afecta mucho más a estos problemas que ya traía la economía china. Claro, aunque yo diría, perdón, que el impacto de China, si bien tiene impacto bastante negativo para la economía china, ¿no? Principalmente con esta demanda interna muy baja, lo cierto es que los chinos sí se prepararon para esta guerra, para esta situación. Si vemos la cantidad de importación de petróleo del año pasado de países como por ejemplo de Brasil, eso aumentaron las reservas. Y por eso es que se ve afectado, o sea, el precio del litro de la benzina en China ahora aumentó de 7 yuan a 8 yuan. Estamos hablando de €1 por litro, ¿no? Y porque ellos tienen todo centralizado, o sea, pueden regularlo esto. Claro, y esa es la diferencia del impacto que tiene para Estados Unidos y también lo que no se habla mucho para los países del sudeste asiático, que son los que más están sufriendo Pero ahora. eso es por ahora. También tendríamos que ver si esta guerra se prolonga con el tiempo, a ver hasta dónde llegan esas reservas. Parsifal de Sola, me gustaría conocer también tu opinión. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo ves tú cuál será el impacto de este conflicto entre Irán y Estados Unidos para China? Tú conoces bien cómo opera China bajo esa presión occidental. ¿Es este silencio coherente con lo que hemos visto en otros contextos, por ejemplo, como América Latina o África? A mí sí me parece bastante coherente cómo han reaccionado de una forma pausada, sin grandes, digamos, pronunciamientos, dado que el Medio Oriente no es un espacio de proyección de poder duro. Tratar o sea, de formular entender la política exterior china de la misma manera que entendemos la estadounidense, simplemente porque ambas son potencias, no significa, no me parece correcto. O sea, China, no vamos a ver a China desplegando a sus fuerzas navales de la misma manera
que lo hace Estados Unidos, como lo hizo el año pasado en el Caribe, como lo está haciendo hoy en día en el Medio Oriente. Los espacios de proyección de poder duro de China están mucho más centralizados en su periferia, particularmente en el sureste asiático, en torno a bueno, problemas territoriales como puede ser Taiwán. Entonces, creo que o sea, es coherente con su política exterior, cómo China opera a nivel internacional, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y tú qué crees? ¿Es un beneficiario de este conflicto? ¿O más bien, como hemos estado aquí planteando, va a ser también un golpe duro para China, por lo menos si se prolonga este conflicto? Sin duda, o sea, coincido digamos, con ambos puntos de vista, aunque suenen contrarios. Por un lado, sin duda, o sea, no podemos negar de que China está haciendo esto tiene un impacto grandísimo, siendo uno de los principales consumidores de energía a nivel internacional. Sí es verdad que tienen reservas que se han venido preparando con el tiempo de extenderse. Esto va a tener un impacto a nivel de industria, a nivel de estabilidad, a nivel de empleo. O sea, se suele hablar de que bueno, China hoy en día está más avanzada en materia de transición energética. Eso también es cierto, pero esto no significa que o sea, que el fuerte de la industria china dependa únicamente de energía eléctrica. Entonces, sí, mientras más esto se prolongue, sin duda China va a sentir una fuerte presión a nivel doméstico. Claro, bueno, Ana, en esa reunión que yo hablaba al principio con Pedro Sánchez en Pekín, China planteó un plan de paz para Irán de 4 puntos, pero se presenta como posible mediador junto a Pakistán, pero circulan informaciones sobre el suministro de armas a Irán. ¿Puede Pekín mantener ese rol de mediador si se confirma que realmente está enviando armas? Yo creo que no tanto directamente como rol de mediador, se está presentando más como, te decía, ese actor responsable que llama a negociar, a la diplomacia. Ahora, creo que sí tiene un pie, una mano dentro de Pakistán o de las negociaciones por parte de Pakistán. Eso por una parte, o sea, China no necesita o no ve necesario actuar mucho más activo, en el sentido, no va a mandar, como decíamos, fuerzas militares, es otra forma, es otro tipo de política exterior que tiene. ¿Y qué dicen sus aliados, por ejemplo, allí en Oriente Medio o en América Latina, pensando en lo que pasó con Venezuela, que quizás todo el mundo esperaba una respuesta más fuerte de China y no la hubo? No, lo que pasa es que actúa pragmático. Recordate que tiene una asociación estratégica con Irán, tiene también relaciones muy cercanas con Arabia Saudita. Es más, hizo de mediador para el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Ahora, sobre tu pregunta, retornando un poco sobre el suministro de armas, si eso es cierto o no, se da por sentado, hay informes de inteligencia que se da por sentado de que, claro, hay ciertas envíos de tecnología. Y si yo te digo, Xi Jinping visitó Irán, visitó Teherán en el 2016, ya establecieron la asociación estratégica el 2001. Creo que esos son instrumentos que no se le dan la importancia que tienen. Eso significa coordinación muy, muy cercana entre los países y permanente. El 2024 le vendió un satélite espía a Irán. Y eso es una de las cosas que ha acusado Estados Unidos, que utilizó esto precisamente para identificar las bases que bombardeó Irán. Entonces, claro, si por una parte los chinos no dicen que sí, que efectivamente han participado suministrando cierta tecnología, sabemos que en los hechos, y si lo vemos de más cerca, es cierto. Claro. Bueno, hablamos antes de la situación económica dentro de China, que las cifras no son tan buenas como muchos lo quieren hacer ver. Sin embargo, Ezequiel, el economista Marcus Taube, afirma que en China probablemente se están descorchando botellas de champaña cada día al ver lo que está pasando allí en el estrecho de Hormuz, sobre todo no por el suministro de petróleo, sino por lo que está ocurriendo con Estados Unidos, ¿no? Lo que se está debilitando cada vez más con esta guerra. Dicen, ¿compartes tú esa lectura o te parece un poco exagerado? No, yo no creo que la guerra le sirva a nadie. Evidentemente no le sirve a China. A ver, China basa su crecimiento en una inversión que es el doble que la de cualquier país normal, invierte muchísimo.
no logra aumentar la productividad a ese ritmo, pero también tiene dos fuentes que son muy importantes para la economía. Uno es la incorporación de mano de obra, algo que está empezando a decrecer por el cambio de la curva poblacional, porque la población está envejeciendo. Y otra era hasta aquí el uso de la energía barata, porque había tres grandes proveedores de petróleo de China. China refina, pero no produce petróleo, necesita importar petróleo. El petróleo venezolano, el petróleo de Irán y el petróleo de Rusia. Los tres sancionados, bueno, ahora le han quitado el petróleo venezolano, el petróleo de Irán se lo están cortando con el bloqueo y queda este petróleo de Rusia que lo compra, digamos, a valor con descuento porque son petróleos sancionados. Ese petróleo se refina a muy baja rentabilidad. Hoy China está obligado a comprar petróleo en el mercado spot, seguramente a precios mucho más altos, con lo cual seguramente la industria y la producción de energía en estos momentos no sea tan rentable. A China le conviene más un escenario de paz como el que tenía hasta ahora, con el cual podía aprovechar todos los errores que estaba cometiendo Estados Unidos. Y que sigue cometiendo. Y que sigue cometiendo Estados Unidos, pero ahora los errores de Estados Unidos también lo están afectando. Parsifal, estamos viendo de todas maneras un cambio de poder global con China ganando terreno en esta guerra. Bueno, si vamos a ver en qué se beneficia China, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi colega, aquí nadie sale ganando, pero dada la situación, obviamente China va a tratar de sacarle punta a la situación actual en materia diplomática. Precisamente es esta narrativa que no es nada nueva, tiene décadas, donde China se presenta como el actor responsable, el actor que actúa a través de los mecanismos multilaterales, que utiliza la diplomacia, que no hace uso de la fuerza. Y ese mensaje con el tiempo cala y hay clara evidencia de que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos de manera unilateral cae mal en muchas partes alrededor del mundo, particularmente en el llamado, no me gusta el término, sur global, que son los principales países que dependen de la estabilidad y de que se respeten las reglas en materia de derecho internacional. Entonces ahí es donde vamos a ver a China tratar de sacarle el mayor provecho posible a la situación actual a través de sus pronunciamientos en las Naciones Unidas, a través de sus relaciones bilaterales, y ahí es donde, digamos, encaja en la región de América Latina. Claro, bueno, escuchando a Parsifal y con esto, antes de irnos al informe, Ana, pareciera que estamos hablando con un socio o con una potencia democrática. ¿Cómo se maneja esto cuando estamos viendo una China de un solo partido, de un partido único, un régimen autoritario? O sea, y de manera internacional vemos a un socio completamente distinto. Efectivamente, es un régimen autocrático. Sin embargo, no olvidemos que ellos han definido, también utilizan los términos occidentales, y ellos hablan de democracia al estilo chino. Ahora, sabemos que no lo es, pero no tenemos que olvidar que estamos en una etapa de, a estos grandes poderes, ¿a quién le está importando realmente la democracia? A Estados Unidos, ¿no? No vemos qué ha pasado con Venezuela. No hubo cambio de régimen. Y eso te da mucho para hablar. Hay una reestructuración no solamente de las instituciones internacionales, sino de cómo entendemos de los regímenes políticos en el sistema, donde el hecho de tener regímenes democráticos, negociar o tener relaciones con regímenes democráticos, ha pasado a segundo plano. Está visto como una debilidad. Claro. Hasta ese punto, sí. Y Europa, que siempre habla de democracia, se está quedando muy atrás, ¿no? En todo este contexto global. La guerra entre Estados Unidos e Irán también pone a prueba a China, como hemos estado viendo, mientras otros dependen del petróleo del Golfo. Pekín está mejor preparado y juega sus propias cartas, energía, tecnología e influencia. La pregunta es si este conflicto no solo es un riesgo, sino también una oportunidad estratégica para China. Lo que acabas de escuchar confirma algo que el análisis estratégico viene señalando desde el primer día de este conflicto. China está siendo golpeada por esta guerra. El bloqueo del estrecho de Hormuz le corta el suministro de petróleo iraní.
el precio de la energía sube dentro de sus fronteras. Su economía, que ya venía con presión interna, consumo deprimido, desempleo juvenil elevado, absorbe un impacto que no buscó y que no quería. Pero hay algo que los expertos de DW señalaron y que merece detenerse un momento. China se preparó para este escenario antes de que ocurriera. Aumentó sus reservas de petróleo, diversificó sus proveedores, desarrolló capacidad en energías renovables que hoy controla el 70% de la cadena de suministro mundial, y construyó una economía que, aunque golpeada, tiene herramientas que las democracias occidentales no tienen: la capacidad de regular, centralizar y aguantar sin rendir cuentas a un electorado. Eso no es suerte, es paciencia estratégica. Hay una frase que uno de los analistas dijo y que define perfectamente lo que China está haciendo. Si ves que tu enemigo se está equivocando, ¿para qué lo vas a corregir? Washington está gastando poder político, capital militar y credibilidad internacional en una guerra que tiene un costo enorme y un final incierto. Pekín observa cada movimiento, cada táctica, cada error. Y el análisis indica que hay una dimensión de este conflicto que pocas veces se menciona en los medios en español. China no solo está observando la estrategia militar estadounidense en términos económicos, la está estudiando en términos militares. Cada misil que cae sobre Irán le revela a Pekín cómo opera el sistema de defensa de Estados Unidos, cómo responde, cuáles son sus límites, cuánto puede sostener antes de necesitar negociar. Y esa inteligencia tiene un solo destino estratégico en la mente de Pekín: Taiwán. La segunda mitad de esta conversación entra en el terreno donde China está construyendo su poder real: tecnología, infraestructura, América Latina. Y ahí es donde el análisis se vuelve directamente relevante para nuestra región. La guerra en Irán supone también una prueba de fuego para China, pero a diferencia de otros países, China no depende tanto de la energía del Golfo. Alrededor del 85% de la energía que consume China es de producción nacional. Si se interrumpen los suministros de petróleo y gas y estos se convierten en armas estratégicas, China podrá aprovechar su liderazgo en energías renovables, ya que controla cerca del 70% de la cadena de suministro mundial de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos. El conflicto también le revela a Pekín la estrategia bélica de Estados Unidos, algo que podría servirle para planear un posible ataque contra Taiwán. Al mismo tiempo, China presta apoyo militar a Irán a través de su sistema de navegación por satélite Beidou y de tecnologías de detección de objetivos optimizadas por IA. La guerra de Irán también deja claro que Estados Unidos no puede o no quiere proteger a sus aliados, ni en el Golfo Pérsico ni en Asia. Como resultado, cada vez más países buscan estrechar su cooperación con China. ¿Es China la gran ganadora de la guerra en Irán? Bueno, y sin duda alguna con esa pregunta hablamos de tiempo, Parsifal. China lleva años construyendo una red de influencia global a través de enormes inversiones en infraestructura, energía, tecnología. ¿En qué regiones o sectores opera esta expansión china con más fuerza? Esto ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, lo que comenzó con el llamado boom de commodities de los 2000 y estos grandes proyectos de infraestructura, los datos son claros, ha quedado en el pasado. Los recursos siguen siendo una parte importante de la política económica internacional de China. Sin embargo, las áreas donde estamos viendo a donde van dirigidas las inversiones, a donde se está canalizando los recursos domésticos, es todo alrededor de esta política industrial en las áreas
a grosso modo encajan dentro de la transición energética. Ahí estamos hablando de los carros eléctricos, infraestructura eléctrica, inteligencia artificial, el uso de tecnología para ciudades inteligentes. Es muy fácil ver esto en la práctica. Si se hace un paneo de la inversión foránea directa en Latinoamérica, si bien Estados Unidos y Europa dominan entre el 60 y el 70% de la inversión foránea directa y China únicamente entre 3 y el 4%, ¿a dónde está yendo ese 3 y 4%? Precisamente a la infraestructura eléctrica de los países, a vialidad para conectar con fuentes de recursos minerales, a... Y cuando hablas de países, ¿cuáles son exactamente esos países a los que llega esta influencia, esta inversión china? A nivel latinoamericano, los dos principales países son México y Brasil. Ahí no cabe la menor duda a materia de escala. Sin embargo, sobre todo en infraestructura eléctrica, ahí entran Argentina, entra Chile, entra Perú, donde tanto compañías estatales y privadas chinas están cada vez más presentes, adquiriendo recursos que tradicionalmente habían sido dominados por empresas occidentales que están saliendo de la región, y China está aprovechando esta oportunidad precisamente para adquirir muchos de estos activos. Bueno, hablamos de América Latina, pero también está la llamada nueva ruta de la seda. Irán es un nodo clave allí en esa ruta de la seda y China ha invertido masivamente para ello en transporte y energía. ¿Está Washington destruyendo ese pilar central que ha construido China durante tanto tiempo, esa arquitectura de influencia en esa región? Curiosamente, pienso que no. China efectivamente ha invertido fuertemente en Irán, tienen presencia en 2 puertos importantes también en Irán, pero también en otros países árabes. Y no creo que esta política o estrategia de Estados Unidos para las diferentes regiones del mundo le esté socavando el poder o liderazgo de China. Más bien China se está posicionando en esta situación, ¿no? En baches que les va dejando Estados Unidos. Claro. El estrecho de Hormuz o el cierre del estrecho de Hormuz era precisamente para debilitar a Pekín. Se dice que uno de los factores fue eso, ¿no? Como todas las cosas, y eso a veces lo repito, no podemos encontrar solamente un motivo o un factor para explicar, pero efectivamente esta guerra de Irán para Estados Unidos también un punto en consideración era debilitar a China. Claro, y ese conflicto, bueno, ya está alterando el mercado energético global. Estamos viendo, como tú decías antes, esa China un poco más debilitada. Está, sin embargo, mejor preparada que Occidente para absorber ese impacto de la guerra, ¿o estamos hablando de manera exagerada? Está mejor preparada porque tiene otras formas de conseguir energía. Por ejemplo, Europa no le compra o le compra muy poco y cada vez menos energía a Rusia. China sí. China tiene también todo un desarrollo de la industria del carbón que lo puede activar como emergencia. Y además, como te digo, no tiene que responder ante los votantes si la situación en este momento es complicada, que es lo que le pasa a Donald Trump, que es lo que le pasa a las democracias europeas, que tienen que constantemente validar lo que están haciendo y el sufrimiento económico que esté sufriendo la población. Yo creo que en esta guerra, o lo que estamos viendo es que Estados Unidos y China están peleando como una especie de guerra fría en la que pelean por los recursos y por áreas de influencia. Y en este caso lo que hemos visto de Estados Unidos es tratar de quitarle recursos a China, y en áreas de influencia, como decía Ana, está muy fuerte China en todo el mundo, incluso en Latinoamérica. Pero me parece que a través de la gestión de Marco Rubio lo que está intentando, a veces torpemente, Estados Unidos, es cortar ese área de influencia en Latinoamérica, porque Estados Unidos sigue sintiendo que sigue siendo su patio trasero, y ahí vimos cómo trataron de recuperar el canal de Panamá rápidamente y cómo están tratando de quitar a Venezuela también de la influencia de China. Bueno, ahí estamos viendo, me parece, esa pelea
entre los dos gigantes en esos dos ámbitos. Sí, aunque no. yo haría sí una mención que creo que es importante. Hay que diferenciar, si bien China no es una democracia y por lo tanto no está atado a las votaciones, para ellos sí algo central es el bienestar de su gente. La algo estabilidad, central además, económica es interna, mantener, ¿no? exacto, la estabilidad interna. Recuerden ustedes la política de COVID, cómo estaba todo cerrado, cómo se empezó a movilizar la gente inmediatamente, fue de totalmente tener cerrada la sociedad a abrirlo, porque eso es uno de los factores que sí es de vital importancia. Si vos ves la política de seguridad nacional, por ejemplo, del año pasado, algo que es central es casi, ellos hablan de la felicidad de su población. Mientras esto se mantenga en tranquilidad, les da la posibilidad de actuar también externamente. O sea, sus tres pilares de ellos es seguridad energética, seguridad económica, bienestar económico, y el tercero es, bueno, la reunificación con Taiwán. No, pero digo, el consumo está cayendo. La industria automotriz cayendo al 20% en el mercado interno. Todas las marcas automotrices, hay 130 empresas automotrices en China, pierden dinero. Cuando fue lo del COVID, produjo un encierro masivo. Cualquier democracia de Occidente que quisiera hacer eso, pierde las elecciones a los 2 meses. Inmediato. Sí. Claro, bueno, pero aquí el partido, el partido pues, también pasará factura al gobierno, ¿o no? Sí, el peor escenario para ellos sería tener demostraciones, o sea, que la gente saliera a las calles en China. Eso no les puede pasar. Y ellos dicen, logramos mantener a la gente tranquila mientras haya bienestar económico en el país. Claro, ¿no? bueno, Parsifal, ya sé que tu posición es no podemos pensar en China como pensamos en los distintos países de Occidente. Sin embargo, ¿cómo ves tú esta situación que hablamos acá? Esa debilidad interna frente, podríamos decir, una fuerza externa de China. Sí, coincido con las palabras de mis colegas. Eso es lo que se define legitimidad por desarrollo. Esos son los pilares que sustentan el argumento del Partido Comunista Chino como líder y único dueño del poder en China. La política internacional también influye a menor grado, sin duda, pero este nacionalismo de proyección de identidad de poder chino a nivel internacional también es parte de mucha de la retórica oficial que se ve en los medios oficiales chinos. Entonces sí, hay un juego entre la estabilidad y el rol que juega China a nivel internacional conectado con su rol de liderazgo a nivel interno. Entonces, mientras eso se pueda vender de una manera, siga habiendo desarrollo económico, no crezca el desempleo, no se vean afectadas las principales industrias de China, que son su motor exportador, van a ser impactados. Una inestabilidad global afecta a la economía de los distintos países. Van a comprar mucho menos productos chinos. Eso afecta a estas industrias y la estabilidad de la economía del país. Claro. Eso es central lo que decía Parsifal, porque es una economía exportadora. Entonces, estábamos hablando, ¿no? Ya puede ser que no es de los grandes perdedores, sino más bien que China está bien posicionado. Pero si esto se mantiene en el tiempo, que eso hablábamos con Ezequiel, pues las otras economías se van a ver afectadas. Lo que mencionaba, o sea, Filipinas, por ejemplo, ha declarado emergencia energética nacional. Hay protestas ya dentro de las calles. O sea, si empiezan a tener problemas los países de comprar los productos chinos, eso se vuelve, es cíclico. La India está racionando energía. Exactamente. Claro. Bueno, pero China no solo actúa con una visión estratégica en el ámbito geopolítico, también en tecnología, como hemos dicho, avanza a gran velocidad y en muchos sectores ya supera a sus competidores. Desde la inteligencia artificial hasta la robótica, el país amplía su ventaja, aunque existe desconfianza y reticencia de Estados Unidos y en menor medida de la Unión Europea a abrazar esas inversiones chinas. Esta media maratón fue un acontecimiento único. Por primera vez, los robots superaron a los humanos en Pekín. Otro récord mundial made in China. Pero China no solo lleva la delantera en materia de robots humanoides. El país se ha convertido en una superpotencia tecnológica, superando la ventaja inicial de Occidente en muchos ámbitos.
Estudios recientes muestran que China lidera 57 de los 64 sectores tecnológicos clave, especialmente en materiales de alta tecnología y energía. Y casi ha alcanzado por completo a Estados Unidos en inteligencia artificial. Estas son las principales razones de su éxito. El gobierno chino apuesta por la planificación estratégica para dar el salto a la categoría de superpotencia tecnológica. Por ejemplo, un fondo soberano de 140.000 millones de euros proporciona apoyo específico a la industria de los semiconductores. A esto se suman las inversiones más elevadas del mundo en investigación y desarrollo, paralelas a las de Estados Unidos, así como en infraestructuras urbanas como puertos y aeropuertos. Y las universidades chinas se encuentran ahora entre las mejores del mundo. ¿Se está quedando atrás Occidente en la carrera hacia el futuro? Bueno, eso es una de las preguntas que nos encanta a nosotros los periodistas. ¿Se está quedando atrás? Cuéntame el futuro. Ezequiel, quien controle tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial, controlará también cadenas de suministros y capacidad industrial. Eso es lo que dicen en los medios. ¿Se está traduciendo ya esa ventaja tecnológica china en poder geopolítico real? Bueno, yo lo que te decía al comienzo del programa, China tiene la posibilidad de invertir hasta 40%, la inversión representa 40% del Producto Bruto, es el doble que cualquier economía de Occidente, esto es brutal. La diferencia, yo creo que Estados Unidos todavía tecnológicamente está un paso adelante por toda la inversión privada. La diferencia es que China financia todo con fondos públicos en base a deuda que toma porque los chinos no gastan, los chinos ahorran y del propio ahorro de los chinos se financia el gobierno para invertir muchísimo dinero. Yo creo que para dar el salto, que es lo que le está costando para que esto sea sostenible en el tiempo, tendría que abrirse un poco más a la inversión privada, a tener un mercado de capitales abierto, transparente. Esto es complicado porque es un gobierno que manipula el valor del tipo de cambio, manipula los... O sea, no es fácil ni siquiera invertir en una empresa en China. Pero sí, ha dado un paso enorme y creo que la tecnología es uno de los puntos fuertes. Todavía sigue dependiendo, me parece, de los mejores microchips del mundo que se hacen en Estados Unidos o en Taiwán. Bueno, yo creo que más transparencia sí, quizás más apertura. Ya hemos visto bastante apertura de China, sí, ¿no? Sí, pero por una parte efectivamente tiene toda la razón Ezequiel. Es más, las inversiones de los últimos años disminuyó precisamente por la ley de espionaje, nueva ley de espionaje de China, que limita la inversión extranjera en ciertas áreas. Ahora, hay mucho aquí ni blanco ni negro, como todo, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, con el tema de los semiconductores, que ya estaba prohibido por leyes de Estados Unidos de exportarlo. Se han tenido que abrir los estadounidenses de exportar, han permitido con ciertas condiciones de nuevamente exportar los chips de NVIDIA de los H200 y también lo van a hacer los de 100, lo que eso significa nuevamente un avance en tiempo, en años, para el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, de China. Ahora, claro, lo que tiene China, y que eso es diferente, es todo su plan. Recién han publicado el plan de desarrollo y de seguridad nacional 2026 al 2030. Ellos identifican ahí también cuáles son las industrias clave, hacia dónde se va a redireccionar. Uno de los puntos precisamente es evitar utilizar tecnología extranjera, pero al mismo tiempo dicen o dan la pauta de que, bueno, se puede hacer siempre y cuando sea adaptado a China. O sea, tiene que haber transferencia tecnológica. Claro, y esa transferencia tecnológica no solamente es dentro de la propia China, sino también con sus socios, ¿no? Por ejemplo, con América Latina. ¿Cuál es la situación? Ya nos hablabas un poco de México, de Brasil. ¿Qué pasa con Venezuela, por ejemplo, Parsifal? Sí. Bueno, el caso de Venezuela es bien particular por la evolución política y económica y la implosión de la democracia en Venezuela en los últimos 20 años. Entonces, no me parece un caso representativo, pero sí hay, creo, dos lecciones importantes. Por un lado, hasta dónde llega, o sea, qué tan eficaz es China en su política exterior para influir en la toma de decisiones de países, sobre todo en América Latina, que es la región que geográficamente está más lejos del país. El caso Venezuela, creo, es
claramente ejemplifica cómo el enfoque que tiene China tiene unas limitaciones grandísimas, precisamente porque se crean alianzas a nivel de élites, a nivel de grupos pequeños, que una vez que están fuera del poder, se desmorona absolutamente Esas serían todo las limitaciones de las que hablas. Sí, sí, totalmente, porque no trabajas a través de instituciones, Claro. a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, a diferencia de, bueno, generalmente hablando de países democráticos, donde los lazos son mucho más profundos, los lazos que tiene Estados Unidos con Latinoamérica en cooperación de seguridad, en cooperación en temas de narcotráfico, migración, independientemente de todos los errores y francamente, bueno, violaciones que ha... en cuales ha incurrido Estados Unidos en los últimos años, Sigue dominando en la igualito, región, ¿no? no hay comparación, es que no existe. Pero ahí vamos al punto que estaban mencionando ustedes con el tema de tecnología. Esto no es de un día para otro que unas compañías o un país se inserta en el tejido tecnológico a nivel de infraestructura, a nivel de ciudades, a nivel de uso cotidiano. Y ahí es donde está la política industrial china y hacia dónde se proyecta. Si tu proveedor de infraestructura de telecomunicaciones es Huawei, no es la infraestructura física, es que dependes de ingenieros Huawei para el mantenimiento, dependes de software, y esto está sucediendo en temas de vigilancia, Claro. en temas de ciudades inteligentes, y ahí es donde China está, digamos, invirtiendo todo su capital político y económico. Claro. Ana, Sí, ¿qué opinas? exactamente. Also, por una parte tenemos a China que, claro, que se relaciona, hace los acuerdos con todas estas élites, pero al mismo tiempo vemos que China realmente se asegura a través de esa dependencia económica. Tenemos por una parte China que depende máximo con sus socios, si vos ves cifras, depende de llegada de petróleo 12% o la relación con Europa máximo 12%, mientras por el otro lado China juega del punto de que los otros países realmente dependan muchísimo, Camboya, Vietnam, otros que son más del 60%, 30%, o sea, ahí hay una diferencia. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque esto juega en el punto de esa relación tecnológica. Pueden haber países, por ejemplo, en América Latina, en Brasil o en Argentina, ese caso muy concreto, ahora con Milei, que tienen una base, un gobierno de izquierda autorizó que se construyan una base satelital en Neuquén, en el sur de Argentina. Eso es definitivamente una instalación de uso dual. En caso de un enfrentamiento militar en el Pacífico, digamos, de China por Estados Unidos, eso jugaría un rol muy importante para el conflicto con Estados Unidos. No han podido cerrarlo o sacar esta presencia china, porque hay otros factores claro, y eso a comerciales. mayor escala, pero por ejemplo, a menor escala y que no es tan menor, es las empresas de medios de comunicación, las redes sociales como TikTok también, que de alguna manera tienen críticas porque generan cierta vigilancia en el público. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay confianza en China en estas inversiones a pesar de esto que estamos diciendo? Yo creo que todas las cosas buenas que trajeron a China hasta acá, hasta este crecimiento, se están empezando a pagar, y si China quiere sostener este crecimiento va a tener que tener un cambio y abrirse hacia un poco más hacia cómo funciona el mundo. Yo soy un poco escéptico, me parece que va a seguir creciendo, pero necesita reglas claras, necesita inversión extranjera, necesita un mercado de capitales, porque puede llegar a alcanzar a Estados Unidos en cuanto al Producto Bruto Total, pero el Producto Bruto per cápita es menos de una quinta parte de los Estados Unidos. O sea, que es 26%, ¿no?, del Producto Interno Bruto a nivel mundial de Estados Unidos. Es el 17% del Producto Bruto per cápita del que tienen los Estados Unidos. Claro. O sea, China todavía dista mucho de parecerse a un país desarrollado, pero es una gran potencia porque es un enorme país con muchísima gente. Y también esa distancia con Estados Unidos entonces es larga, como decía Parsifal. Una influencia de China en América Latina no va a ser nunca igual a la de los Estados Unidos con América Latina, no solo con Venezuela, en este momento. Bueno, creo que se acercan de manera distinta, que China lo ha aprovechado muy bien.
Y bueno, a muchos países como Perú, como Brasil, como México, les sirve. De Claro. hecho, está usando a México para meterle productos a Estados Unidos. Claro. Ana, hablemos ahora de Europa. Sin duda se encuentra entre esos dos polos, esa alianza transatlántica con Estados Unidos y esa estrecha independencia económica con China. ¿Sigue siendo Europa un actor geopolítico autónomo o se está convirtiendo cada vez más en un actor de segundo nivel? Europa está buscando ahora su rol. Europa ha quedado algo que teníamos tan tradicional. No es que se haya roto la alianza transatlántica. Hay muchos aspectos y sectores que siguen cooperando Estados Unidos, Europa. Pero en el tema de defensa y con todo este tema de la OTAN, definitivamente está buscando su nuevo rol. Europa tiene que entender que no solamente se puede quedar con este tema de democracia y derechos humanos para el resto del mundo, sino que estamos en una nueva realidad, un nuevo sistema donde también la fuerza de defensa es importante. Y recién hace unos 2 días o algo así, el Ministerio de Defensa ha publicado finalmente la primera estrategia nacional de defensa de Alemania, por ejemplo, donde se ve que Alemania, bueno, quiere Desde tomar la Segunda un Guerra rol, Mundial. Exactamente, un rol de liderazgo en la región. Claro, bueno, que se necesita. Además, Percival, por último, Donald Trump va a viajar a China en estos días, ahora en mayo, creo que el 14 y 15 A mediados, de sí. mayo. ¿Qué puntos crees tú que se van a tratar allí? ¿Cómo crees tú que va a ser esa reunión? ¿Qué busca Estados Unidos allá en Pekín? La política de Donald Trump frente a China es bastante difícil de descifrar. Si bien puede ser tajante en algunas posiciones públicas, lo cierto es que en la práctica hemos visto que más bien se han tratado de amendar las relaciones, de limitar tensiones. El caso de los chips avanzados es uno de muchos. Claro. Entonces, o sea, en mi opinión, probablemente vamos a ver a un Donald Trump tratando de llegar a nuevos acuerdos y yo diría probablemente fuera del marco de la guerra en Irán. Sin duda, o sea, el tema de la energía, del petróleo, Claro. del estrecho serán temas de conversación, pero quizás veremos unas nuevas señales en temas de cooperación en materia económica, tecnológica Claro. entre China y Estados Unidos. Bueno, se me acabó rápidamente. ¿Confías en esa reunión de Donald Trump y China, que pase algo por lo menos para Irán? Hay muy poca comunicación, pero siempre confío que estas reuniones diplomáticas pueden llevar a algo positivo. A los dos les conviene llegar a un acuerdo. Esta situación es insostenible. Claro. La conversación que acabas de escuchar tiene una conclusión que ninguno de los 3 expertos dijo de forma explícita, pero que el análisis estructural hace evidente. China no está ganando esta guerra, pero está ganando lo que viene después de la guerra. Hay 3 patrones que el análisis indica con claridad. El primero es energético. China llegó a este conflicto mejor preparada que cualquier economía occidental porque lleva años construyendo una arquitectura de seguridad energética que no depende de un solo proveedor, de una sola ruta, de un solo tipo de energía. Mientras Europa desmantelaba su dependencia del gas ruso sin un plan claro, China diversificaba. Mientras Estados Unidos politizaba su política energética, China acumulaba reservas y desarrollaba renovables. El 70% de la cadena de suministro mundial de paneles solares, turbinas eólicas y baterías está en manos chinas. Eso no es una ventaja comercial, es una palanca geopolítica. El segundo patrón es tecnológico. China lidera 57 de los 64 sectores tecnológicos clave identificados en estudios recientes. Ha invertido 140.000 millones de euros en semiconductores a través de fondos soberanos. Está presente en la infraestructura de telecomunicaciones de decenas de países a través de Huawei. Y cuando un país adopta la infraestructura de Huawei, no adopta solo hardware, adopta una dependencia de ingenieros, de software, de actualizaciones.
que con el tiempo se convierte en influencia política. El tercer patrón es el que más directamente nos afecta como región, América Latina. China invierte entre el 3 y el 4% de la inversión extranjera directa en la región. Ese número parece pequeño, pero ese 3 o 4% va exactamente a donde más importa. Infraestructura eléctrica, conectividad con recursos minerales, tecnología de ciudades inteligentes en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en México. No está comprando votos ni construyendo bases militares visibles. Está construyendo dependencia, la misma dependencia que después se convierte en influencia cuando las decisiones políticas importan. Y hay un dato que el analista del Atlantic Council mencionó y que merece repetirse con claridad. En Neuquén, Argentina, existe una instalación satelital china que los expertos describen como de uso dual, civil en tiempos de paz, estratégica en tiempos de conflicto en el Pacífico. Eso no es inversión en infraestructura, eso es proyección de poder en el hemisferio occidental. El patrón histórico demuestra que China no actúa en líneas rectas, actúa en capas. Cada inversión es también una palanca. Cada acuerdo tecnológico es también una dependencia. Cada silencio diplomático es también una señal. Y la señal que China está enviando en este momento, mientras la guerra de Irán consume la atención del mundo, es esta. El orden global que existía está cambiando. Y Pekín tiene la intención de estar en el centro del orden que viene. La guerra de Irán no es el evento principal, es el contexto dentro del cual China está ejecutando una estrategia de largo plazo que empezó hace décadas y que esta guerra, lejos de interrumpir, está acelerando. Eso es lo que los datos sugieren. Eso es lo que el análisis indica. Esto es Detective Ángel.